Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Versiones Públicas. Este mes de julio se intensifica una campaña de difusión, promoción y prevención para eliminar, combatir y sobre todo prevenir la desaparición de personas en México. Es un tema que toca muchas aristas, que además está, digamos, en el debate público de manera permanente, pero también de manera sesgada. Muchas veces se dice más sobre la tragedia que sobre los resultados. Se abundan más sobre la danza de las cifras que sobre los hechos concretos para localizar a nuestras y nuestros desaparecidos. Y precisamente por esto, y considerando además la importancia de esta campaña en el mes de julio, es que tenemos hoy con nosotros como invitadas e invitado a la Comisionada Nacional de Búsqueda, a Teresa Guadalupe Reyes Sagún. Terelupe para los cuates. Por favor. Comisionada, muchas gracias. Muchas gracias. A Argelia Francisco Martínez, directora general del Centro Nacional de Identificación Humana. Sí, muchas gracias. Y a Javier Díaz Ballesteros, director general de Acciones de Búsqueda. Muchas gracias. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Además somos vecinos en este sistema público de radiodifusión donde está también parte del personal de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y bueno, Tere, ¿cuál es la importancia de esta campaña? Bueno, buenas noches. Para nosotros y nosotras es muy, muy importante esta campaña. Sí. Una de las demandas y exigencias más importantes de las familias con las que hemos estado dialogando estos últimos meses y que han dado cuenta los medios de comunicación es qué aporta o qué propuestas se pueden aportar en positivo a la sociedad entera. Algo que ha pasado, lamentablemente, es ciertos niveles de estigmatización hacia las familias de personas desaparecidas o no localizadas. Estigmatización, a veces hasta discriminación. ¿De otras familias de o de la otras sociedad en general? familias de la sociedad y acciones que a ellas y a ellos los lastiman y a todos nos lastiman. Voy a poner algunos ejemplos. Las fichas de búsqueda. Una de las cosas que más se reclamó en estas mesas de diálogo es que estas fichas de búsqueda no son papeles, no son cualquier papel. No son pósters en la calle. No son pósters, ni son promocionales, ni tienen que ver con cuestiones comerciales. Es la posibilidad de encontrar a un ser humano y poderlo restituir a su familia, a su núcleo comunitario. Entonces, nosotros estamos avanzando en una campaña que promociona las fichas de búsqueda y que hace ver a la sociedad en su conjunto que no son papeles que se puedan romper y tirar como si no fueran importantes, no son basura. Así es. Son seres humanos, son vidas de familias enteras que buscan lograr esa identificación. Entonces, una de las cosas que propusieron las familias en las mesas de diálogo es el respeto a las fichas de búsqueda como forma de búsqueda en vida, que está dentro del protocolo homologado de búsqueda, y que se les deje de estigmatizar y de segregar. Entonces, generamos esta campaña, por ejemplo, sobre las fichas de búsqueda, pero también sobre la prevención. Hay diferentes formas de desaparición y hay diferentes formas también de no localización. Exacto. Y hay cosas que sí podemos hacer en positivo y en prevención para que todos y todas, de forma más solidaria, más en esta idea de los cuidados comunitarios, de los cuidados familiares, Sí. podemos impulsar para que ayudemos entre todas y todos a que el fenómeno de la desaparición o no localización de nuestros seres queridos baje. Disminuya. Exacto, tenemos que hacer también cosas Cuando en hablamos prevención. de prevención, comisionada,
¿En qué estamos pensando? Es decir, ¿en qué tipo de acciones? Por ejemplo, estamos avanzando en una campaña sobre videos, pequeños audiovisuales, que tienen que ver con la prevención de la no localización de personas. Okay. Hay muchas veces, por ejemplo, personas adultas mayores, personas del espectro autista que están inscritas en el espectro autista, incluso casi cualquier persona en una situación grave emocionalmente. Un brote psicótico, por sí, ejemplo. Podemos no poder encontrar el camino a casa. Okay. Podemos no poder autoidentificarnos. Entonces, sobre estos casos se generaron unas cápsulas de prevención de cómo podemos proteger a los adultos, a los niños. El tema del manejo sin cuidado de las redes sociales. Así Sabemos, y lo sabemos muchos y muchas, que desde las redes sociales es muy factible el enganche de niños, el localizar a los adolescentes y jalarlos y llevárselos. Entonces, por ejemplo, el tema de el deber de la familia y casi de la comunidad de proteger a nuestros menores de edad, a nuestros infantes, a nuestras jóvenes. ¿En las escuelas, por ejemplo, o sea, hay campañas de prevención? Se han estado haciendo y ahora con ustedes queremos que nos ayuden precisamente a colocar en los medios públicos estas pequeñas cápsulas, estos pequeños videos que apuntan a esa construcción de una nueva cultura del cuidado familiar y comunitario para prevenir. Esos diálogos que se registraron, comisionada, que además se hicieron de una manera además también muy, eso lo digo yo, magnificada por los medios para generar ruptura, o sea, para generar esta idea de que hay una ruptura entre las familias de los desaparecidos o entre las organizaciones buscadoras y el gobierno federal y la propia Comisión Nacional de Búsqueda, ¿pudieron allanar esa sensación, esa percepción, o en realidad nunca existió ese divorcio? Bueno, por ejemplo, desde la comisión, nosotros el año pasado estuvimos yendo a todos los estados a abrir diálogos a nivel estatal, tanto con familias como con las diversas instituciones que tienen intervención en el tema de atención a la desaparición de personas. Es un diálogo muy difícil, no es un diálogo terso, suave o alegre. No existe. Sí, no es un programa del bienestar. Sí, no es un programa del bienestar. Entonces, son diálogos que tienen que ser de mucha escucha, de mucho respeto, de mucho reconocimiento a la otra parte, ¿no? Que no significa que, repito, que sean tertulias. Exacto. Hay exigencias, hay mucho dolor, hay mucha indignación, hay mucha desesperación por parte de las familias y de los colectivos o colectivas que agrupan a las familias de personas desaparecidas. Pero algo que lo vivimos el año pasado cuando fuimos a los diferentes estados y ahora que fue de manera centralizada en decenas de mesas de trabajo, de reuniones, algo que es muy importante es que además de los reclamos, prácticamente todos justos, ¿no? Los reclamos y las exigencias, también hay muchas propuestas. También hay propuestas, por ejemplo, sobre esta cuestión de la prevención, de la difusión, de la construcción de una cultura de respeto a las familias. Hubo propuestas sobre el tema de cómo proteger, cómo asegurarnos que las familias estén protegidas, que las familias de personas desaparecidas estén protegidas. Entonces salieron propuestas que tienen que ver principalmente con la educación, asegurar las cuestiones de educación a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, educación y cultura, sobre todo
para estos menores de edad. Salud física mental y emocional de toda la familia. Tenemos que asegurarnos que haya esos servicios de salud al alcance. El tema de bienestar con todo el sistema de pensiones para los adultos mayores, muchas veces son las abuelas las que están buscando a sus hijos, a sus hijas, ¿no? Y digo sí, abuelas porque al mayor, final ¿verdad? de cuentas terminan haciéndose cargo de los menores, así ¿no? así es. Entonces necesitamos que ellas y ellos estén protegidos, tengan sus pensiones y todo esto de una manera que implique a los 3 niveles de gobierno. Es decir, el Estado mexicano tiene que asegurarse de que estén protegidos en salud, en educación, en las pensiones Sí. Y apoyos que puedan darse y también en los accesos al trabajo. ¿Y en estos diálogos se discutió también esta iniciativa de reforma de ley que está, digamos, a punto de discutirse? Sí, hubo propuestas concretas sobre esto y algunas de las propuestas reforzaron, enriquecieron la iniciativa de ley que envió el Ejecutivo, la señora presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, al Senado. Está en el Entonces, Senado. se enriquecieron, se perfeccionaron y creo que quedó mucho mejor, efectivamente. Y hay otras propuestas de las que se establecieron que no fueron directamente a la ley, porque no son de la competencia legislativa, pero sí van a pasar a propuestas de políticas públicas. Por ejemplo, estas que te estoy platicando tienen que ver con la materia de las políticas públicas, de normativas menores, de abajo de la ley, pero que al final de cuentas tienen que ver con la cotidianidad de la búsqueda, localización, identificación de personas desaparecidas Perfecto. o no localizadas. ¿Qué le parece a don Javier Díaz si hablamos de la dirección que está a tu cargo, que son acciones de búsqueda? Sí. Explícanos un poquito de qué se trata la dirección. Bueno, Genaro, te saludo primero que nada y a tu audiencia también. La Dirección General de Acciones de Búsqueda es la encargada de detonar, valga la redundancia, las acciones de búsqueda en todo el país. Hoy, actualmente somos 140 y tantas personas, 45 personas en el país y en este mes vamos a agregar otras más. Son pocas, estamos cubriendo todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional. Desde la parte central, pero también desde las entidades federativas. Entonces tenemos personas que con la ayuda de los gobiernos locales y de las comisiones locales se encuentran personalmente ahí en las comisiones y coadyuvan directamente con la Comisión Local de Búsqueda. Y esto hace... ¿Las comisiones estatales de búsqueda tienen su propio personal de búsqueda? Sí, es correcto. ¿O toda la Dirección General a tu cargo es la que coordina los estatales? No, la Dirección General de Acciones de Búsqueda tiene personas en todos los estados dentro de las comisiones locales. Perfecto. ¿Okay? El estado tiene su propia comisión. Esos forman parte del Ejecutivo Estatal. Luego entonces, en lo que va del año, Genaro, te puedo comentar que llevamos poco más de 3,000 búsquedas, 3,000 acciones de búsqueda. Llevamos poco más de 300 personas localizadas con vida. ¿Cuántas? Poco más de 300 personas localizadas con vida. En lo que va del 2025. En lo que va del 2025. Y estamos sumando exponencialmente, las búsquedas todos los días con todos los colectivos de una manera muy solidaria, de una manera muy empática y en colaboración con las autoridades tanto locales como las autoridades federales encargadas de la investigación también del delito de desaparición. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que estamos en todos lados, que estamos coadyuvando, que estamos en las mesas de diálogo con la doctora Teresa Guadalupe, escuchando y recogiendo muchas de las demandas justas que tienen los colectivos, que tienen las familias, que tienen las plataformas que sostienen a estos colectivos, y las estamos llevando a cabo. Sí. Que las estamos aplicando desde el terreno, desde el campo de la búsqueda en vida, de la búsqueda forense,
y se está plasmando a través también de la ley, de los manuales, de los protocolos, de los lineamientos. Muchas de las Hay cosas. protocolos muy sí, precisos sí, el protocolo de homologado de búsqueda. Nosotros lo atendemos necesariamente, porque así lo indica la ley general en materia de desaparecidos. Entonces, estamos recogiendo y estamos haciendo que la visión que se tiene de la Comisión Nacional cambie de perspectiva y sea positiva, que nosotros estamos para apoyarlos, que nosotros estamos para ayudarlos y que nosotros estamos trabajando diariamente para efectos de localizar a las personas desaparecidas. ¿Cómo se detona una acción de búsqueda? Pues podemos detonarla de diferentes maneras. Una de las maneras que podemos hacer nosotros es coadyuvando con el agente del Ministerio Público. Ah, ok. El agente del Ministerio Público nos pide un análisis de la carpeta de investigación, lanzamos un plan de búsqueda, lanzamos un análisis de contexto y posteriormente detonamos las acciones de búsqueda que nos pudiera determinar esa casuística que tiene la carpeta de investigación. O bien por parte de un colectivo, una petición directa, necesito una búsqueda en tal lugar, nosotros hacemos los acompañamientos. Y tenemos algo muy importante, Genaro, comentarte que tenemos mucho contacto con Defensa, tenemos mucho contacto con Guardia Nacional, para que estas búsquedas sean seguras. Porque lo que tiene que prevalecer es la seguridad de todas y todos los que nos encontramos directamente en el campo. La mayoría de los medios de comunicación, sobre todo en estos últimos meses, mencionan sobre todo las acciones de las madres buscadoras o de los colectivos buscadores, que es llegar y empezar con una pala o empezar a partir de un pitazo que les dan o de una versión, ya sea anónima o pública, un aviso. Estas acciones que realiza la sociedad civil, ¿se coordinan con las acciones de búsqueda de la dirección a tu cargo o pueden ser convergentes? Es decir, ellos pueden hacerla por su lado sin necesidad de avisar a la comisión. Lo más conveniente y lo más ideal es que las comisiones locales y la Comisión Nacional las acompañemos en estas acciones. Porque te comparto que también tenemos personas especialistas en la Dirección General de Acciones de Búsqueda. Tenemos criminalistas, tenemos antropólogos, tenemos arqueólogos, tenemos geofísicos, tenemos científicos forenses, entre algunos otros abogados. Sí. Entonces, son personas que saben y conocen desde la parte técnica y científica cómo buscar en un lugar. Pero no es nada más la búsqueda forense, no es ir a un lugar y tomar una pala o un pico, no, definitivamente no es nada más eso y no nos podemos encasillar nada más en eso. Es que parecería que ese es el... Existen otros tipos de búsqueda, la búsqueda generalizada, la búsqueda en vida, y para eso nosotros también tenemos personal muy capacitado acá en las oficinas, en gabinete, que hace esas tareas y que nos dan los insumos a nosotros para poder salir a las calles y poder buscar personas. Sí. Eso es algo muy, pero muy importante. La interconexión de bases de datos, los registros que nosotros tenemos, compararlos con algunos otros registros y que nos pudieran dar indicios de vida para esas personas. Eso es muy importante y no nada más encasillarnos en una búsqueda que es la búsqueda forense. Pero lo ideal, contestando tu pregunta, es que los colectivos se acerquen con muchísima confianza, porque la gente de acá somos sensibles, con muchísima confianza a la Comisión Nacional o a las comisiones locales, y hagamos esa petición y nosotros podemos dar y brindar ese acompañamiento que ellas requieren. ¿Hay más confianza ahora? Sí, la hay. Por ejemplo, de estas 3,000 acciones de búsqueda, ¿en cuántas participaron aproximadamente, en un porcentaje, las propias en la gran mayoría. Colectivos? En la gran mayoría, sí, definitivamente. Siempre nosotros ponemos y le damos su lugar a las familias y a los colectivos. Exactamente. Las búsquedas son para y con ellos. Entonces, siempre los ponemos en un primer plano con nosotros, siempre con muchísima seguridad. Perfecto. Vamos a un corte, ahorita regresamos, directora. Adelante. Comisionada, no nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Estamos en Versiones Públicas, estamos hablando de las acciones, de los avances de la Comisión Nacional de Búsqueda
y de la campaña que en este mes de julio se está realizando a través de plataformas digitales, de los medios públicos, en las ciudades donde está la presencia de las comisiones estatales y de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y abundamos, sobre todo con Javier Díaz, cómo se han ido avanzando en las acciones de búsqueda. Mencionabas, Javier, que en este año hay 300 personas localizadas con vida, ¿no? Sí, es correcto. Nada más me quedó una duda. ¿En qué estados o en qué zonas? En toda la región. Sí. Nosotros, como le comento, trabajamos de norte a sur, y en todos los estados nos reportan los elementos que tenemos de la Comisión Nacional. Sí. Reportan mensualmente cuántas personas han sido localizadas. Ah, qué bueno. Entonces, tenemos cifras muy buenas en Sonora, en Tamaulipas, en Veracruz, en Yucatán, en muchísimas partes. Sí, y si hicieras un breve repaso del perfil de estas personas que se localizaron con vida, ¿son jóvenes, son adultos mayores? Sí, están. ¿Hombres en su mayoría? Sí, la gran mayoría son hombres, jóvenes, pero con muchas formas de desaparición, porque no es nada más la desaparición. No hay una sola, ¿verdad? No existe. Existen ausencias voluntarias, existen enojos con las familias, existen, como comentaba la comisionada nacional, personas que lamentablemente perdieron el sentido y se fueron y ya no regresaron, se desorientaron. Entonces, hay que entender la desaparición, hay que entender las ausencias desde diferentes ángulos, porque son varias aristas. No es solo una acción del crimen organizado. No, definitivamente no. Que ese es, digamos, también otro de los estigmas, Sí, claro. que la gente desaparece porque se va con el crimen organizado. Sí, O que el crimen organizado las levanta, digamos, ¿no? sí, Son ese los es el levantones. estigma más grande, sí. Perfecto. Y del otro lado de la estructura de la Comisión Nacional de Búsqueda está el Centro Nacional de Identificación Humana. Así es. A cargo de Argelia Francisco Martínez. Argelia, coméntanos un poquito qué es el Centro de Identificación Humana. Muchísimas gracias, Genaro. Claro que sí. El Centro Nacional de Identificación Humana, pues sus procesos, digamos, van encaminados no tanto a la identificación, sino a la restitución de la identidad. Ah, ok. ¿Por qué? Porque son dos cosas completamente distintas. La identificación como tal es un proceso en donde se aplican los métodos científicos, digamos, pero la restitución viene más enfocada a una parte humanitaria, de colaboración y coadyuvanza con diferentes instituciones. Nosotros también me gustaría aclarar y exponerlo, no lo podemos hacer solos, como institución, ni como Comisión Nacional, ni como autoridades federales. Es necesario que tanto la ciudadanía como las diferentes instituciones, comisiones locales, fiscalías estatales, podamos transferir la información, el conocimiento inclusive, para restituir las identidades de estas personas que muchas veces permanecen y por mucho tiempo en calidad de desconocidas. Y en esta restitución vamos a hablar desde dos enfoques, desde las personas que se encuentran con vida, que por situaciones diversas, factores psicológicos, emocionales, físicos, imposibilitan expresar de forma verbal la identidad con la cual es reconocida. Entonces, en este mismo ámbito, nosotros realizamos ciertas jornadas de intervención con los especialistas que están adscritos a la dirección del Centro Nacional, en donde estas intervenciones acuden a centros de alojamiento de asistencia social, albergues, hospitales psiquiátricos, en espacios donde se puede presumir que podrían estar personas que ya no pueden expresar de forma verbal quiénes son. Entonces, acudimos a estos espacios y diferentes métodos que ayudamos. Por ejemplo, ahorita tenemos usando escáneres para la aplicación y la toma de huellas. Sin embargo, es un método nada más, o sea, no es algo confirmativo. ¿Por qué? Porque es necesario que se apliquen diferentes métodos más. O sea, no podemos confiarnos en solo la aplicación de uno. La dirección pues está conformado por personas forenses en el ámbito de arqueología, antropología física, biología, criminalística de campo, trabajo social y criminalistas con especialidad en el ámbito logoscópico.
¿En el ámbito, perdón? Lofoscópico. ¿Qué es? Que es la toma de huellas. Ah, ok. ¿Sí? En este sentido, una vez que se acuden a estos centros o a estos espacios de alojamiento, pues se pueden tener esta intervención de aquellas personas que físicamente quizás puedan o no expresar el consentimiento. Exacto. Sin embargo, nosotros lo hacemos también con todas las formalidades que se deben y jamás nos saltamos un paso en el ámbito legal, ¿no? Entonces, con las autorizaciones previas de las personas responsables de estos institutos, es como se pueden tomar las huellas y después, a través de las colaboraciones y gestiones ante el instituto, cotejarlas. Y de esta forma, personas que en su momento hayan ingresado y que no recuerdan inclusive su nombre, unos días después podemos saber quiénes son. Y eso para nosotros es una satisfacción. Sí, me imagino que se conecta mucho con... Definitivamente. O sea, si entre nosotros de forma interna tenemos que hacer esta cohesión social, interdisciplinaria inclusive, y después con la sociedad y con las demás instituciones. Y la otra parte, decías, en vida y... Sin vida. Sin vida. Sí. ¿Y en ese caso cómo es? En este caso, pues es el abordaje y la coordinación con las diferentes instituciones, en este caso serían de Procuración de Justicia principalmente. ¿Por qué? Porque son aquellas autoridades que tienen bajo su resguardo a estas personas. Y pasa lo mismo, una situación, por ejemplo, de una persona, de un hecho de tránsito en donde se pueda presumir o no la identidad, porque pues una credencial, una tarjeta, pues no es algo confirmativo, ¿no? Así es. O sea, yo te puedo prestar mi credencial de lector y pues es solamente un documento, ¿no? Exacto. Adicional. Entonces pueden llegar estas personas en la misma situación, así como con vida llegan a estos espacios, ¿no? De centros de resguardo. Allí lo que se hace es una intervención multidisciplinaria, es donde participan muchísimo más especialidades, medicina, odontología, criminalística de campo, antropología física, genética y pues lofoscopía. A partir de esas intervenciones multidisciplinarias es como nosotros podemos construir lo que científicamente se denomina archivo básico. Ah, ok. Que es saber pues toda la parte del perfil biológico, ¿no? El número mínimo de individuos, o sea, que se garantice que todo pertenece a un solo individuo, sexo, edad, estatura y sobre todo algo extremadamente importante son las características individualizantes. Eso para nosotros es la sumatoria de toda la intervención. ¿Qué sería? ¿Qué ADN o qué? No, las características individualizantes son todas aquellas particularidades que puede tener el individuo. Ok. ¿Sí? No, desde la parte de superficial, digamos, la parte física, hasta la parte interna que tiene registros, pues en la parte de los huesos. Ah, ok. ¿Sí? Y pues de esta forma, al intervenir, pues es un proceso inclusive muchísimo más largo. Exactamente. ¿Sí? Porque pues la parte genética, la parte del procesamiento. ¿Cuánto tarda un caso, por ejemplo? Pues va a depender también del contexto y del estado en el que se encuentre, ¿no? Estamos hablando de los hallazgos sin vida. Exactamente, sin vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden intervenir si la persona pues está en condiciones, digamos, pues recientes, la parte lofoscópica, quizás la parte genética, no sea a través de huesos, sino a través de sangre. O sea, va a depender de cómo está el estado de la persona para que esto sea pronto o pues pueda permanecer unos días sin ser identificado. ¿Y en tu experiencia en estos 2 años o 3 años? 2 años. ¿Cuántos? 2 años. 2 años en la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Cómo ha sido esta identificación? Pues realmente ha sido muy pues enriquecedora también, de mucha gratitud hacia las personas. Nos ha tocado muchísimos casos, desde los más complejos hasta los que te conmueven, de los que te conmueven hasta que sientes muchísimo más empatía, ¿no? Quizás yo podría hablar de esos sentimientos que al momento de una localización, de una restitución con vida, nunca
pues se puede equiparar con todo el trabajo que se lleva detrás, ¿no? Así es. Y sobre todo también para la parte de las restituciones de las identidades de aquellas personas que estaban en calidad de desconocidos. Es una sensación realmente inexplicable, ¿no? O sea, yo creo que sale desde el corazón, desde la parte más profunda de nuestro ser, Sí. el de decir, esta persona que pues no tenía nombre, ahora sabemos cómo se llama, ¿no? Y sobre todo los familiares y agradecen mucho exacto, eso, y ¿no? luego pues la sensación y la satisfacción de poderlo restituir a su núcleo familiar. Sí, Después sí. de tanto tiempo podemos hacer esa coordinación con las comisiones o con las autoridades correspondientes para que puedan ser restituidos. ¿Y la gente acepta? O sea, es decir, ¿los familiares aceptan ya el dictamen que ustedes les den? Sí, sí, sí. O sea, hay una confianza, hay una creciente Hay confianza. una confianza porque creo que también podemos destacar esta parte humanitaria, ¿no? Sí. Y creo que los especialistas del centro son especialistas con una convicción y una pasión por su disciplina, una pasión por su quehacer, y eso se ve muy bien reflejado en el trabajo. Sí. En el trabajo que hacemos, y cuando estamos con otras autoridades, inclusive con los familiares, pues mis compañeros, mis colegas me comentan, pues llegan y me abrazan diciéndome muchas gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se ve, ¿no? Es algo Así que es. también que no se puede explicar, sino que se siente. No, y tienes un papel muy difícil, es decir, porque a veces no puedes tú decirle a los familiares lo que ellos quisieran escuchar, ¿no? Claro. O sea, que si estos restos, en el caso de las personas sin vida, pertenecen o no a sus parientes o familiares. Familiar. Y en el caso de la restitución con vida, pues también es un proceso, ¿no? Sí, pero creo que también la confianza ahí es de garantizar, garantizar la legitimidad de la identidad, ¿sí? Y quizás por eso siempre hablamos de colaboraciones, de apoyos y de coadyuvancia, porque en realidad la identidad nosotros acercamos todos los medios, todos los métodos, y al final entre fiscalías, Sí. entre comisiones son quienes determinan la parte de la identidad, quienes Sí. confirman. Pero pues en ese quehacer, en ese momento, ya está la familia, ya está nosotros, ya está la fiscalía, ya están diferentes autoridades que están involucradas en esto. Por eso, desde la parte forense es muy difícil. Es más, Sí. no podríamos lograr ninguna restitución si no trabajamos de forma coordinada. ¿Y cómo ha sido comisionada la coordinación con las fiscalías? Porque ese es otro de los grandes temas, ¿no? Es uno de los grandes temas y de las tareas que pudieran decirse que no son directas y sin embargo son muy importantes que Sí. realizamos desde la Comisión Nacional de Búsqueda. Nosotros como comisión y por parte de la Ley General de Desaparición, somos la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Búsqueda. En este país, por definición de ley, Por ley. por ley, existe el Sistema Nacional de Búsqueda. ¿Qué es el Sistema Nacional? Es el espacio interinstitucional donde participan tanto instancias federales o instituciones, organismos federales, como estatales. Incluso están en calidad de invitados algunos organismos internacionales y sobre todo está el Consejo Nacional Ciudadano, que por cierto, esa también fue algo que fue muy importante. ¿El ¿Consejo Nacional Ciudadano pertenece a la Comisión Nacional de Búsqueda? No, el Consejo Nacional Está en el Ciudadano es sistema. parte integrante del Sistema Nacional de Búsqueda. ok. ¿Sí? Que es una representación ciudadana. Que ¿De colectivos? De colectivos, de especialistas o Ok. de sociedad civil que participan en una definición que hace el Senado de Sí. este equipo, de este grupo de personas que participan en el sistema. Entonces, en el sistema está una representación ciudadana, están gobiernos locales con sus instituciones y gobierno federal también Sí. con diversas instituciones. Y las fiscalías, que con todo y su autonomía están participando en el sistema nacional, y es el espacio donde se deben de establecer
las grandes líneas, las líneas importantes de trabajo, de estrategias. Sí. Y bueno, por ejemplo, el año pasado tuvimos, el año antepasado, cuando llegamos a la comisión. En el 23. En el 23, en octubre, para octubre no se había hecho ninguna reunión del sistema. ¿Cómo? En todo el año. Nosotros hicimos una reunión en noviembre del 23. Las reuniones, pues sí, son la Porque Secretaría Técnica, las detona sí, la comisión. Las detona la comisión. Y el año pasado realizamos 3 reuniones del sistema y una reunión a finales del año sobre procesos de identificación humana, que casi técnicamente fue una reunión del sistema porque estuvieron las mismas partes integrantes del sistema. Y este año no hemos hecho reunión del sistema. ¿Por qué? Bueno, porque fueron los diálogos. se fueron todo el tema de la reforma de ley, el decreto de la señora presidenta, la reforma de ley, las mesas de diálogo, y estamos preparando y hemos realizado las reuniones regionales. Ok. También existen las reuniones regionales. Interinstitucionales. Sí. Es decir, a nivel de grupos de 6 o 7 entidades federativas con la participación de comisiones estatales, fiscalías especializadas estatales, comisiones de atención a víctimas, incluso invitamos a las comisiones locales de derechos humanos. Sí. Y dependiendo de las condiciones también se invitan a la representación de Guardia Nacional en alguno de esos estados o de los estados de la Secretaría de la Defensa. Es decir, y con el gobierno anfitrión. Exacto. Ya hemos hecho, por ejemplo, la reunión del norte, ya se realizó en el mes de abril. En este año, abril En del este 2025. Y las estamos realizando. ¿Cuántos estados en la región norte? Estuvo Chihuahua. Nuevo León, Nuevo León. Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Durango. No, Durango está en la otra región. Sí. Tuvimos en Monterrey, Nuevo León, con la anfitrionía del gobierno del estado que nos recibió. Fue muy importante, estamos trabajando en tareas que emergieron de esa reunión. Y también pudimos realizar la del sur-sureste, también en abril, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí estuvo Veracruz, Sí. Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Chiapas, Quintana Roo, Sí. Chiapas y Oaxaca. Wow. ¿Guerrero? No, Guerrero va a estar en la otra reunión. Que Guerrero también es, sí. es una Es complejo, peculiaridad. es complejo. Entonces, por ejemplo, esas 2 reuniones regionales ya están, ya se realizaron. Con trabajos, con acuerdos y preparaciones para llegar a la reunión del Sistema Nacional. O sea, queremos llegar a la reunión del sistema habiendo realizado Con las resultados regionales, estatales, así con es. tareas y con entregas allí al sistema de tareas realizadas a partir de las Perfecto. reuniones regionales. Y tenemos en puerta para este mes ya la del occidente, la del centro y la del noroeste. Perfecto. Muy y bien. con la idea de llegar a la reunión del sistema hacia finales de julio o máximo principios de agosto. O sea, ya en estos Ya. próximas semanas. Entonces, no hemos hecho reunión del sistema porque hemos estado trabajando tanto en los diálogos con las colectivos, Sí. familiares, por un lado, y a nivel interinstitucional con las instituciones estatales que corresponden a una región del país, con la idea de básicamente 3 temas fundamentales. La importancia, la utilidad y la exigencia de coordinar los esfuerzos de todas las instituciones. No es opcional. Sí, no es que me den ganas de No es que de quiera coordinar. o no quiera, no es opcional. Tenemos que coordinarnos todas las instituciones. El tema de la desaparición es un tema del país, es un tema nacional, es una tarea y un deber nacional. Todas y todos tenemos que ayudar. Exactamente. O sea, no es opcional no Así es. ayudar.
Entonces, esa es una. Entonces, ¿cómo coordinarnos en las regiones y en las acciones? El otro gran tema es la construcción de análisis de contextos regionales. Eso es muy importante. La desaparición no es un fenómeno que se realice en la nada o en medio de la nada, es territorial. Tenemos que poderlo ubicar en el territorio, en los municipios, en los estados, en las zonas colindantes entre los estados, en las zonas limítrofes. Entonces, es un asunto de territorio. Vamos a un corte y ahorita nos dices. Regresamos en breve. Regresamos a Versiones Públicas. Nos estaba explicando la Comisionada Nacional de Búsqueda estas reuniones regionales que se han realizado en este año, la preparación de la reunión del Sistema Nacional de Búsqueda, donde la Comisión Nacional es responsable de la Secretaría Técnica. Abordamos la importancia de dos elementos muy importantes que tiene que ver con el avance en esta prioridad, en esta tarea nacional, que es la importancia de la coordinación, la importancia de tener contextos regionales, porque además la desaparición se diferencia. ¿Hay regiones más conflictivas que otras? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo determina? Hay dinámicas criminógenas delincuenciales, cuestiones territoriales también. Sí. Hay lugares que por su aislamiento pueden incluso favorecer el colocar allí a las personas desaparecidas sin vida. Wow. Por ejemplo. Entonces, el conocer el territorio, el conocer las tipologías, las características de esta región, y con la tarea de coordinarse regionalmente, no nada más estatalmente, regionalmente, eso va a permitir avanzar en la localización e identificación de personas. Un poco para subrayar la importancia de esto. Por ejemplo, si tú estás hablando de Guanajuato, no es solamente Guanajuato, es decir, es todo el Bajío. Entonces tienes que extender el tema a Michoacán, al norte de Jalisco, ¿no? Claro. Y las autoridades son autoridades por ejemplo, de distintos partidos en los tres estados, si hablamos del Bajío, ¿no? ¿Están disponibles y dispuestas? O sea, ¿ya interiorizaron la urgencia? Yo creo que sí. Yo creo que todos y todas estamos en el tema de que es una tarea difícil, compleja, que lastima mucho a la sociedad, a la población. Sí. Yo creo que estoy segura en que el tema de índole partidario no es un tema de discusión. Ah, qué bien. Yo creo que somos capaces de avanzar en esta tarea nacional. Y por eso es muy importante las reuniones regionales, porque, por ejemplo, nosotros las hacemos en diferentes lugares y no vemos el tema partidista. No. Hicimos la primera en Nuevo León. Exacto. Hicimos la segunda en Chiapas. Vamos a hacer la del occidente en Jalisco. Sí. Vamos a hacer una en Sonora. Vamos a hacer otra en Morelos. Sí, exacto. Y el tema es las posibilidades de trabajar, la convocatoria y que todos jalemos parejo. Y decías ya vimos tres ejes: la coordinación, la construcción de análisis textuales, y el tercero sería. El tercero es que las comisiones locales y la Comisión Nacional tenemos la responsabilidad de construir como que el programa o el plan de búsqueda estatal, ¿sí? Y nosotros el nacional. Pero ¿cómo construir el nacional? Pues es una construcción de abajo hacia arriba. Exacto.
en donde tenemos que aportar información, perspectivas, proyectos, propuestas. Entonces es ir de abajo hacia arriba, no arriba. desde que la comisión diga aquí se va a hacer esto truenan. o lo otro aquí. No, es una construcción colectiva desde abajo y, por ejemplo, en estas tareas, tanto de los análisis de contexto como de los planes o programas de búsqueda estatales, cada comisión, cada estado debe de construir los espacios necesarios para dialogarlo también con las familias. Porque las familias también tienen muchas opiniones, muchas propuestas, experiencias que deben de enriquecer. Así es. Los planes. ¿Sí sientes que este reclamo de abandono o de indiferencia hacia las familias se ha modificado? Confío en que estamos trabajando. A veces con pasos pequeños, a veces con muchos esfuerzos, pero yo creo que sí se está modificando y se va a seguir modificando porque es una decisión del Gobierno de México el que las familias de las personas desaparecidas sepan que el Gobierno de México, y estamos seguros que todos los gobiernos estatales, asumimos esta tarea como una tarea nacional. Exacto, no es un asunto de una dependencia nada no más. Es, o sea, una sola dependencia, así es, por muy desarrollada que estuviera, no logra atender de forma aislada este problema, este tema, este dolor. A mí me gustaría preguntarte, antes de que vayamos a ver los ejemplos de la campaña y al equipo, llegaste en circunstancias muy difíciles a la Comisión Nacional de Búsqueda. Como es difícil la urgencia y la tarea nacional de la búsqueda. En este lapso, Terelupe, para los amigos, ¿cómo has logrado o cómo has sentido que has podido tener las riendas de este tema, o no del tema, de la tarea, del mandato, del encargo tan importante que es la Comisión Nacional de Búsqueda? Es una tarea muy difícil. Sí. Creo que y confío en que todos mis compañeros y compañeras de la comisión lo hemos platicado y lo hemos introyectado. Sí. Nuestro deber de servir. Sí. Nuestro deber de servir como servidores públicos, más que funcionarios, me gusta más el término servidor público, la verdad. Entonces, nuestro deber de poner nuestras mejores capacidades al servicio de las familias y de las víctimas de desaparición. Y que tarde que temprano encontramos, lo logramos, exacto, restituimos, ayudamos, servimos y que aportamos a atender esta tarea con mucho respeto, con mucho compromiso. Con mucho tacto también. Tenemos que tener mucho tacto. Yo muchas veces lo he hablado con familiares de víctimas de desaparición. Los servidores públicos somos de la misma carne y hueso. Claro. Y no podemos, por el servicio público, quitarnos nuestra condición de seres humanos, nuestra humanidad. Así es. Sino al contrario, debemos colocar nuestra propia humanidad en un acto de solidaridad. Es decir, no nada más es nuestra responsabilidad como servidores públicos, es nuestra convicción como seres humanos. Exactamente. Y en esa tarea creo que estamos todos mis compañeras y compañeros de la comisión. Así es. Y vamos avanzando. Argelia, ¿tú quieres agregar algo? ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Pues ha sido un proceso de aprendizaje, o sea, desde la parte de cómo comunicarnos con las familias, ver la forma en cómo decir o hacer las cosas también. Entonces, sí, no basta tener la capacidad técnica o profesional.
afortunadamente pues tenemos distintas especialidades, ¿no? Sí. Y cada quien tiene su don y su pasión. Entonces hay personas muy preparadas, altamente calificadas, que tienen digamos, esta convicción para Así es. acercarse a las familias, para notificar a las familias, para coordinar. Habrá otras personas que son muy buenas ejecutando la operatividad. Entonces, este camino pues ha sido de aprendizaje, o sea, los esfuerzos, el trabajo diario continúa, o sea, nuestra pues propósito es localizar, restituir pues a más personas a su núcleo familiar. Exactamente. Querido Javier, tu experiencia en esos meses, ¿cómo ha sido? Fíjate, Genaro, que es una experiencia muy bonita, es una experiencia muy positiva. Es una tarea muy difícil la que nosotros hacemos, pero la hacemos con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, con mucha solidaridad, con mucha empatía, con sensibilidad al tema. Y lo mismo que la comisionada nacional, lo mismo que mi compañera Argelia, la directora, de mucho aprendizaje. Sí. Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días estamos aprendiendo de las familias, con las familias. Pero es muy bonito. Para mí es sumamente bonito el trabajo que nosotros tenemos por acá. Sí. ¿Tenías tu experiencia en estos temas? Sí, ya, gracias. Sí. Cuento con experiencia anterior. Fui comisionado local de búsqueda del Estado de Sonora. Y aparte tuve una experiencia en Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora con anterioridad. Híjole, Sonora, que además Sí. es un estado no solamente muy grande, sino muy complejo, ¿no? Sí, es un estado complejo. Territorialmente es muy, muy grande. Tenemos algunas áreas en las que se está echando mucho ojo y se está trabajando mucho. Pero sí, hay un poco de experiencia por ahí. Antes de pasar los videos, nos quedan 2 minutos, sí quiero hacer esta pregunta porque creo que es parte del debate. Siempre te están preguntando seguramente números, ¿no? ¿Cuántos desaparecidos hay? ¿Cuántos hay recuperados? ¿Cuántos no sé qué? Hay como una especie de totemización del número, ¿no? O de una especie de fetichismo, ¿no? Para decir, el gobierno de la Cuarta Transformación ha logrado aumentar el número de desaparecidos ¿Qué opinas frente a este debate? ¿Cuál es la importancia o no del número? Los números son muy importantes cuando terminan por explicar la realidad, pero la realidad no se explica solamente con números. Exacto. Entonces, para nosotros es importante explicar los procesos de trabajo, los procesos de coordinación, los procesos de atención y servicio a las familias, y efectivamente los números los vamos a presentar precisamente al sistema. Al sistema, en la reunión del Claro, sistema. es nuestro deber. Y hemos también trabajado en términos de las mejoras, actualizaciones y candados de seguridad para el REMPENDO, para el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y ¿No habían candados de seguridad? Tenía muchos problemas de seguridad. Wow. Tenía muchos problemas de seguridad y tenemos, y lo podemos, y de hecho lo vamos a explicar en su momento al sistema, una cantidad muy importante de registros que no terminan por identificar a una persona porque tienen faltantes de datos, Sí. que no terminan por identificar a un ser Son humano único y incompletos, irrepetible. exacto. Y en ese sentido, hubo quien creyó que el REMPENDO era una base de datos para acreditar una situación muy, muy difícil de nuestro país. Nosotros, por ley y por convicción, estamos seguros que el REMPENDO tiene que ser un instrumento de búsqueda. Tiene que contener la información necesaria para detonar los procesos de búsqueda, localización e identificación. Exactamente. No un debate o una disputa política. Exacto, no es una... Es que ese es el tema, o es uno de los temas. Las personas desaparecidas, por una u otra razón,
y sus familiares y sus seres queridos que los buscan no son un debate político. O un botín político. Ni un botín político, ni vale la pena construir una narrativa que termine en realidad por lastimarlos más. Exactamente. Muchísimas gracias. Vamos a ver ahorita, aquí nos vamos a despedir, pero antes de terminar el programa, vamos a ver estos videos que son parte de la campaña que el mes de julio se va a difundir en todos los medios públicos a nivel nacional, a nivel estatal, para esto, la tarea nacional que es la búsqueda de nuestros y nuestras desaparecidos. Gracias. Muchas gracias. Un boletín de búsqueda no es un papel. Soy una persona que quiere volver a casa. No arranques mi nombre, no ignores mi rostro. Respeta, observa y difunde los boletines. Tú puedes ayudar. Comisión Nacional de Búsqueda.